A continuación vamos con la segunda mesa de la tarde, titulada Fuera tabúes, hablemos de sexualidad. La va a moderar don Jacinto Martínez, él es vicedecano de Fisioterapia de la Universidad de Murcia, y los ponentes son el doctor Manuel Rigabert, urólogo y andrólogo, y don David Sánchez Rienda, fisioterapeuta. Un aplauso. Os dejo con ello. Muy buenas tardes. Okay. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda mesa que tiene por título Quitemos los tabúes, hablemos de sexualidad. Gracias a la participación de dos grandes ponentes, como vamos a ver a continuación, pues nos van a llevar un poquito de viaje desde la causa hasta el tratamiento de dos grandes problemas sexuales como son la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. En primer lugar, voy a presentar al primero de los ponentes. El primer ponente es el doctor Mariano Rigabert. Mariano Rigabert es médico, es urólogo, especializado en endourología, trasplante renal y andrología, concretamente en temas de infertilidad masculina. Además de su doctorado, tiene un máster en reproducción humana y a nivel científico pues ha colaborado en una gran cantidad de comunicaciones, tanto nacionales como internacionales, y ha publicado numerosos artículos también, tanto en revistas nacionales como internacionales. A nivel académico es profesor colaborador del grado de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, y a nivel clínico asistencial pues desarrolla su actividad en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca, también colaborando con el Hospital La Vega de Cieza. Sin más, Mariano, es un placer tenerte entre nosotros y estamos deseosos de escucharte. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la organización la oportunidad de compartir esta magnífica jornada, según creo yo, con todos ustedes, y sobre todo la oportunidad de que compartamos pues ciertas partes de nuestro conocimiento y de nuestro quehacer diario para que entre todos pues al final saquemos algo de provecho, que seguro que será así. Y el título de esta pequeña mesa pues era Quitemos tabúes, hablemos de sexualidad y disfunción eréctil y eyaculación precoz. Y yo, el primer inciso es que a mí me gusta más hablar de salud sexual, más que de sexualidad, porque al final la sexualidad lo que refleja es nuestra salud sexual. Y la salud sexual, pues como dice en la diapositiva, es el estado de bienestar, de bienestar en todo nuestro organismo, que nos va a permitir ejercer nuestra sexualidad de una manera completa y placentera para el individuo. Y si no tenemos esa salud sexual, nunca podremos decir que tenemos una salud integral, porque faltará una de nuestras funciones en nuestro organismo que no está ejerciéndose de manera correcta. Por tanto, a mí me gusta más hablar de salud sexual, porque además muchos de los problemas de salud se manifiestan en la esfera sexual, y parece que es que la sexualidad fuera una cosa ajena a nuestro organismo y que el pene fuera autónomo y fuera su aire, cuando al final todo nuestro organismo, como sabemos, trabaja en conjunto. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente de la función eréctil y de las alteraciones de la función eréctil y de las alteraciones de la función eyaculatoria. Y la erección no es ni más ni menos que un conjunto de eventos que ocurren en un momento dado y en un corto periodo de tiempo en nuestro organismo, que se manifiesta al final como un aumento de tamaño, de grosor y consistencia, rigidez en el pene, que pasa del estado de flacidez a un estado de rigidez plena en el que vamos a poder mantener una relación sexual satisfactoria. Con un breve apunte anatómico, el pene, en la diapositiva aquí en el esquema de la izquierda, pues el pene
fundamentalmente son 3 cilindros. Un cilindro que va por la base del pene, en la región ventral, que es el cuerpo esponjoso y que rodea la uretra y que tiene una función eréctil reducida, aunque también la tiene. Y luego los 2 cuerpos cavernosos que están en los laterales del pene y que son los que realmente le dan la rigidez y el aumento de longitud y grosor al pene en el momento de la erección para poder realizar la penetración. Y en el esquema de la derecha, pues lo que intento poner de manifiesto es que el pene tiene un entramado vascular complejísimo, tanto a nivel profundo como a nivel superficial, pero lo que quería destacar era que a nivel profundo, en esta zona del medio de la diapositiva, pues tenemos los cuerpos cavernosos, que son los 2 cilindros que hay en la parte de arriba. El láser yo por lo menos es que no lo... Ahí. Aquí, ¿vale? Entonces, ese es el tejido eréctil y en medio están las arterias cavernosas. Bueno, pues la erección va a consistir en una serie de eventos que lo que van a ocasionar es la entrada masiva de sangre al pene, a los cuerpos cavernosos por esas arterias cavernosas y el cierre de los mecanismos de escape de esa sangre que ha entrado en el pene para que nos permita la erección. Por tanto, es un evento neurovascular porque se necesita la integridad del sistema nervioso que pone en marcha los mecanismos de la erección, y vascular porque se va a producir una vasodilatación, una entrada masiva de sangre al pene, y eso es lo que al final va a condicionar la erección. Pero todo eso, todo ese evento neurovascular se tiene que desarrollar en un ambiente psicológico y hormonal adecuado, porque si no, no se podrá desarrollar el evento neurovascular que necesitamos. ¿Y cuál es el cambio que se produce a nivel del pene? Pues en ese esquema que tenemos ahí a la derecha, se aprecia en el cuadro de abajo, donde pone flacidez, como esas oquedades que hay dentro del cuerpo cavernoso, que son los sinusoides, están vacíos, las arterias están con vasoconstricción y las venas están drenando la sangre espontáneamente con una circulación natural, aquí en este esquema de flacidez. En la parte superior derecha de la diapositiva, ¿vale? Ese es el momento de la erección. Ha entrado la sangre por vasodilatación de la arteria cavernosa, se llena esa esponja que es el cuerpo cavernoso, la estructura interna del cuerpo cavernoso, se llena de sangre y esa sangre distiende el cuerpo cavernoso, y la distensión del cuerpo cavernoso es lo que bloquea el retorno venoso y hace que se mantenga esa sangre en el pene y nos permita la adecuada erección para poder tener la relación sexual adecuada. A nivel molecular, ¿qué es lo que ocurre para que sea esto? Muy breve. Hay una molécula fundamental que es el óxido nítrico, que se libera desde los nervios y desde la célula endotelial del sinusoide cavernoso, y al final, para no entrar en detalles, lo que se va a producir es una disminución del calcio extracelular y una relajación, como consecuencia de esa disminución del calcio extracelular, una relajación del músculo liso del sinusoide del cuerpo cavernoso, y es lo que va a permitir la erección. Entonces, ¿qué es la disfunción eréctil? Pues la incapacidad de lograr todo lo que estamos diciendo, de una manera más o menos permanente, y sobre todo que impida mantener una relación sexual satisfactoria en ambos miembros de la pareja, porque no solo es el hombre, sino que estamos hablando en que esto se está logrando para mantener una relación de pareja. Y por tanto, debe de ser una relación satisfactoria en ambos miembros de la pareja. Generalmente la etiología de la disfunción eréctil pues va a ser multifactorial, pero en ocasiones pues sí que tenemos un evento o una patología en concreto que ha sido la causa. Lo más frecuente, ¿vale? Lo más frecuente en la diabetes es haberse sometido a una cirugía radical y sobre todo la patología vascular, porque hemos visto que sobre todo la erección es un evento vascular y un evento vascular súbito, y que ninguna parte de nuestro organismo va a requerir el aporte arterial venoso y tal, es decir, en tan poco periodo de tiempo como el pene en el momento de la erección. Es decir, que el que se pone a correr los 100 metros lisos en una olimpiada, su corazón y sus piernas no necesitan el aporte vascular que necesita el pene para alcanzar la erección. Entonces, pues lógicamente la patología vascular va a ser muy importante a la hora de la etiología. Pero a mí me gusta decir, y por mi experiencia en este campo, que por lo menos 2 factores vamos a tener siempre implicados, porque sobre el que ejerza una acción principal para alterar la función eréctil va a aparecer el factor psicógeno. Y el factor psicógeno no lo vamos a poder eludir.
Y yo estoy todavía por encontrarme un paciente que venga a consultar por disfunción eréctil y no le provoque cierta alteración en el ambiente, en la esfera psicológica, porque uno al final se enfrenta a la relación sexual como si se enfrentara a una oposición. Es decir, va a someterse a un examen y a ver qué es lo que pasa en el pene. A ver si vamos a dar la talla o me voy a quedar en el suspenso. Y al final uno está más pendiente de la rigidez del pene, la rigidez que se alcanza en el pene, que del disfrute de la relación sexual. Y esa ansiedad anticipatoria va a ejercer siempre un efecto negativo sobre la erección. Por tanto, para mí siempre va a haber dos factores. Uno más o menos orgánico, pero el factor psicológico es difícil que podamos eludirlo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el enfoque diagnóstico? Pues como todo en esta vida y como todos vuestros pacientes, pues tenemos que adecuar nuestro conocimiento al paciente en concreto que tenemos delante. Es decir, no todos los pacientes son iguales, evidentemente, no tienen la misma patología y hay que adecuar todo al paciente tipo que tenemos delante. Pues haremos una historia clínica adecuada, tanto desde el punto de vista médico, patologías, posibles cirugías, su comportamiento, entre comillas, o sea, su hábito sexual, sus relaciones sexuales y su ambiente psicoemocional, ¿vale? Porque todo esto va a influir en la calidad de la relación sexual y, por tanto, en la calidad de la erección. Una exploración física, evidentemente que no puede pasar por alto una exploración física que nos ponga de manifiesto pues cierta patología a lo mejor a nivel endocrino y ves un desarrollo testicular anómalo o ves una obesidad extrema donde el pene está enterrado en la grasa púbica y aunque tenga erección va a tener una disfunción no eréctil, pero sí para una incapacidad para mantener una relación sexual, porque la parte péndula del pene, que es la que nosotros vemos, pues se va a ver muy reducida, ¿no? Y en función del paciente que tengamos, pues haremos unas pruebas de laboratorio, normalmente un perfil hormonal y luego pruebas pues más o menos específicas. Pero esta diapositiva es la que a mí más me interesa resaltar en toda esta tarde, ¿vale? Por lo menos lo que respecta a nuestra mesa. Como he dicho, el pene no va por libre, el pene no funciona a nuestro aire, aunque cuando estés durmiendo de repente tienes la erección. Pero eso es un mecanismo de autoayuda para el pene y de mantener las cosas en su sitio. Y hoy en día lo que tenemos que tener claro de concepto es que la disfunción eréctil es un reflejo, puede ser un reflejo, y habitualmente lo es, de alguna otra patología por la que el paciente todavía no ha consultado o está consultando, pero que en definitiva la disfunción eréctil es una manifestación clínica dentro de otras posibles enfermedades. Y hay un estudio muy bonito que realizaron un urólogo y un cardiólogo que son hermanos en Italia, los hermanos Montorsi, de esto hace ya tiempo que lo hicieron, y que ellos, como eran hermanos, tenían buena relación y realizaron un estudio muy bonito porque a los pacientes que le iban al cardiólogo, que se dedicaba al tema de cateterismos y tal, y que tenía que hacer cateterismos por angina, infarto y tal, le pasaban una encuesta y la encuesta posterior al cateterismo les preguntaban si padecían disfunción eréctil y cuánto tiempo hacía que tenían disfunción eréctil. Y por otro lado, el urólogo, el hermano urólogo, pues recogía a todos los pacientes que consultaban por disfunción eréctil y se los pasaba a su hermano para ver si algún día le llegaban. Y con eso, pues al final se vio que el 50% de los pacientes jóvenes, y hablo de jóvenes por debajo de los 65 años, que comienzan con una disfunción eréctil sin tener una causa clara a la que podamos achacar esa disfunción eréctil, lo que están manifestando es una pérdida absoluta de salud cardiovascular. Que la arteria del pene, la arteria cavernosa, es muy pequeñita, el diámetro es pequeñito y por tanto se puede manifestar antes ese deterioro de la salud cardiovascular en el pene que en las coronarias, pero todo es cuestión de tiempo y al final llegará a las coronarias y el paciente sufrirá el evento cardiológico. Entonces, la disfunción eréctil puede ser y es la punta del iceberg de otras patologías importantes y tenemos que estar como profesionales de la salud pendientes de nuestro paciente en ese sentido. Vale, pues una vez que hemos visto eso, hacemos la valoración del paciente. Si detectamos una etiología clara de la disfunción eréctil, pues lógicamente ponemos tratamiento. Si te viene un paciente diabético descompensado, a lo mejor compensando, adecuando el tratamiento, mandándolo al endocrino, se soluciona. Y en el caso de que no tengamos un tratamiento etiológico puntual, claro, conciso, que nos pueda solucionar la disfunción eréctil, pues haremos un tratamiento sintomático. Al final el paciente lo que quiere es tener una erección que le permita tener una relación sexual satisfactoria. Y el objetivo
el punto final de nuestro tratamiento va a ser conseguir que el paciente tenga la disfunción eréctil resuelta y sus relaciones sexuales sean satisfactorias para él y para su pareja. Empezaremos por modificar los factores de riesgo. Eso en cualquier ámbito de nuestra salud, hoy en día ya tenemos claro que hay que abordar al paciente de manera completa. Y no podemos pasar desapercibidos del paciente que fuma, pues dejarle de fumar, y el que tiene un hábito alcohólico establecido, pues intentar aconsejarlo. Bueno, pues modificar factores de riesgo. Si con eso no se ha resuelto, empezaremos con los agentes orales, con el tratamiento oral. Conocidos sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo, abadafilo, el Viagra, el Cialis, por poner los nombres comerciales, el Levitra, que todos conocemos. Vale, ese es el primer escalón del tratamiento después de corregir los factores de riesgo. ¿Qué es lo que hacen estas moléculas? Y no entro en las diferencias porque son diferencias básicamente, a un paciente le va mejor sildenafilo, a otro le va tadalafilo, pero fundamentalmente el mecanismo de acción de todas las moléculas es que aquí en la parte baja hay una enzima que es la PDE5, la fosfodiesterasa 5, y estas moléculas lo que inhiben es esta enzima. Una vez que el óxido nítrico ha entrado en la célula y tal, se va a producir esta molécula, el GTP, y el GTP se va a convertir en GMP cíclico. Y ese GMP cíclico es fundamental para establecerse la erección, los mecanismos celulares de la erección. Pero ese GMP cíclico, una vez que se ha fabricado, que se ha sintetizado, tiene una degradación muy rápida hacia este 5-GMP cíclico, que no es activo. Y los fármacos orales lo que hacen es evitar esa degeneración, o ese catabolismo, como lo queramos llamar, de GMP cíclico a 5-GMP cíclico. Por lo tanto, tenemos más GMP cíclico y la erección, digamos que los fármacos orales lo que hacen es, así me gusta decírselo a los pacientes, es decir, esto lo que hace es amplificar la respuesta que usted pone en marcha. Es decir, como yo este micrófono que tengo aquí, si usted se toma el Viagra o el Levitra o el otro y se va usted a Mercadona a comprar porque le mandan a comprar en ese momento, no se preocupe que no va a montar el espectáculo en el Mercadona. Es decir, que esto lo que hace es amplificar nuestra respuesta, pero tenemos que poner en marcha nuestra respuesta mediante la estimulación adecuada. Si eso fracasa, pues tenemos que pasar a la terapia local, como dice ahí, que son los fármacos que usamos ya a nivel del pene. Tenemos la prostaglandina 1, que la podemos pinchar directamente en el cuerpo cavernoso, sería el conocido Caberjet, ¿vale? La podemos hacer hoy en día intrauretral. También tenemos el sildenafilo en spray para que se absorba en la mucosa, pero la diferencia que me gustaría comentar para entender el concepto es que estos fármacos sí que no necesitan la estimulación previa. Por lo tanto, si te pones el Caberjet y tienes una erección, te puedes ir a Mercadona y verte en un aprieto, porque ahí sí que puedes tener una erección y que te dure 4 o 5 horas, porque es una erección farmacológica pura e independiente del deseo y de haber terminado la relación sexual y todo, ¿vale? Porque se inyecta directamente en el cuerpo cavernoso. Y por último, si todo esto va fracasando, pues tendremos que recurrir a la cirugía, que es el tratamiento menos deseado por nuestra parte. Nos gusta evitar la cirugía. Si hay algún factor vascular claramente asociado, como puede ser un paciente que tenga un problema de revascularización a nivel de la arteria hipogástrica o un problema de un traumatismo, una fístula arteriovenosa a nivel de cavernoso y tal, bueno, pues se puede hacer un tratamiento dirigido ahí, o si no, la prótesis de pene. Problema de la prótesis de pene, que nosotros para colocarla destruimos el interior del cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso nunca más va a ejercer la poca o mucha función que hiciera. Lo destruimos. Y luego, pues no es lo mismo, evidentemente, aunque las prótesis en la evolución del diseño cada día son mejores, pero no es lo mismo el pene natural que el pene de la prótesis. El paciente tiene que activarlo y tiene que acostumbrarse a la prótesis. Pero, bueno, es una herramienta de tratamiento y que al final el paciente lo agradece. Y por último, en este problema de la erección, pues me gusta esta reflexión, que la erección es una condición necesaria, pero no es suficiente para tener una relación sexual satisfactoria. Y que no todo en esta vida es que la erección sea fantástica y uno tenga el pene como la tabla. Entonces, hay determinados pacientes donde, bueno, pues todo eso se puede hablar en una consulta donde tengas tiempo. La erección ayuda, pero hay pacientes donde va a ser muy difícil corregir esa disfunción eréctil y por tanto hay que darle otras vías de
con el pene que tienen y con la erección que tienen, disfrutar de unas relaciones sexuales que al final acaban siendo igualmente satisfactorias. Eso en cuanto a la erección. Y en cuanto a la eyaculación, que es la segunda parte de la tarde, ¿vale?, de lo que teníamos que hablar en esta mesa, pues a mí me gusta primero sentar bien el concepto, ¿vale? La eyaculación solamente tiene un fin, que es el fin reproductivo, ni más ni menos. Es decir, su efecto, su participación en el orgasmo y en la sensación de relación sexual satisfactoria es mínima. Bien es cierto que yo tengo pacientes que estoy tratando de la próstata con fármacos que producen eyaculación retrógrada y abandonan el tratamiento porque dicen ellos que eso del orgasmo sin ver salir el semen no es lo mismo. Bueno, yo no sé hasta qué punto, pero la función de la eyaculación es reproductiva, es alojar los espermatozoides en el interior de la vagina. Y esto es un reflejo, y yo puede ser que uno en la última fila de la sala abra un bote de pimienta y a mí me dé por estornudar, y habrá otra persona que tiene aquí la pimienta, le sopla y no va a estornudar nunca, o llorar con la cebolla. Quiero decir que al final es un reflejo que se produce pues con la estimulación repetida y mantenida en el tiempo del pene. Pero indudablemente es una parte nuestra, idiopática nuestra, como si dijéramos, que cada uno va a tener su tiempo hasta la eyaculación. Uno puede aguantar 20 minutos dentro de la vagina y es igual de respetable y de satisfactorio que el que aguanta 5. Quiero decir que cada uno tiene el suyo y se conoce y esa es su... Entonces, decir que es un reflejo, ¿vale? Y por tanto, esa característica de ser un reflejo condiciona que nosotros lo podamos modificar difícilmente. Consta de dos fases claramente independientes y que se producen de manera sucesiva. Por una parte tenemos la fase de emisión, y esa fase de emisión es en la que se produce la acumulación del semen, que ha estado comentando antes mi compañero Quique Cao, ¿vale? Pues la acumulación del semen en la uretra prostática, proximal al esfínter externo y entre el esfínter interno de la vejiga. Ahora en un esquema lo vemos ahí el sitio, pero en definitiva es la fase en la que, digamos, cargamos la pistola, ¿vale? Y cargamos la uretra con todo el semen. Y luego aparece la fase de expulsión, que es el momento en el que se abre el esfínter externo y todos los músculos del periné se contraen de manera rítmica para expulsar y proyectar ese semen. Lógicamente, la expulsión del semen, el semen me pareció leer que en un... No, lo he estado buscando el dato, pero esta vez no lo he encontrado, pero en el máster de reproducción humana sí que lo comentamos. La proyección en un joven me parece que era de 260 km/h, la velocidad de expulsión en un chaval de 18 años en plena forma. Bueno, tienen una musculatura perineal bestial y un ambiente hormonal mucho más bestial que el que tenemos a cierta edad. Evidentemente, pues la proyección del semen y la expulsión pues va a ser un poco como la orina. O puede salir con una expulsión muy rápida o salir un poco babeante. Aquí es donde se produce la recarga, en este cuadro de la derecha. Aquí la parte de arriba es la vejiga y este es el esfínter interno. El cuello de la vejiga se cierra y estando cerrado el cuello de la vejiga y, por supuesto, el esfínter externo que está aquí, las vesículas seminales, la próstata, todo vierte el contenido del semen aquí a la uretra prostática. Y aquí es donde se produce todo el evento de la eyaculación. Cuando se vierte ese semen, toda la secreción seminal a la uretra prostática, se distiende, aumenta la presión y ese es el punto en el que uno alcanza el momento en que dice hasta aquí hemos llegado. Ya, punto de no retorno, ¿vale? Ya quieras o no quieras, no hay marcha atrás, ¿vale? Entonces hay que intentar evitar que se vierta todo el contenido si uno quiere, ¿vale?, prolongar la relación sexual. Y la patología que se deriva de los problemas de la eyaculación pues son fundamentalmente 4. La eyaculación precoz, que es la que se produce antes de tiempo, la eyaculación retardada, que es todo lo contrario, la eyaculación retrógrada y la aneyaculación. Y brevemente, para no extendernos y no hacer tedioso el tema, hablamos un poquito de cada una. La eyaculación precoz necesita 3 criterios para diagnosticarla. Por un lado, el primer criterio es que sea un patrón persistente y recurrente de una eyaculación durante el coito en el transcurso del primer minuto
del acto de penetración, ¿vale? Y sin que el sujeto lo desee, claro, porque tú puedes penetrar en el momento en que ya quieres llegar al orgasmo y por tanto sean 5, 10, 20 segundos, te da lo mismo porque lo que buscaba era simplemente eyacular dentro de vagina. Pero ese es el primer criterio para definir la eyaculación precoz. El segundo es que esto debe estar presente en, si no todas, la mayoría de las relaciones sexuales del individuo y que al menos esto ocurra durante 6 meses. Que determinadas circunstancias pueden hacer que uno tenga una eyaculación muy rápida y no hace falta que vaya corriendo al urólogo o andrólogo a decirle que tiene eyaculación precoz. Dentro de las causas que podemos encontrar de la etiología, pues va a haber factores biológicos, como decía, esto es un reflejo y de manera intrínseca cada uno de nosotros vamos a tener un tiempo más o menos para la eyaculación y que como cada uno se conoce, pues sabe lo que es normal para él o no. Hay factores hereditarios, igual que en la próstata, padres con próstatas grandes tienen hijos con próstatas grandes, pues aquí ocurre más o menos lo mismo. Hay una cierta asociación familiar, ¿vale?, de eyaculación precoz y luego también se puede asociar a determinadas enfermedades, como por ejemplo una prostatitis. El síntoma de una prostatitis que no da fiebre y que no da otras molestias puede ser perfectamente una eyaculación precoz en un paciente que no venía sufriéndola previamente. La irritación que hay en la próstata hace que en cuanto se estimula un poco, la glándula que está en efervescencia por esa inflamación que tiene, vierte el contenido a la uretra, aumenta la presión en la uretra y hasta aquí hemos llegado. Entonces, patologías como la prostatitis, que son frecuentes, pueden ser una causa. El hipertiroidismo también puede ser una causa. Y luego los factores psicológicos. Al final, la esfera sexual, el factor psicológico tiene una influencia tremenda sobre nuestro comportamiento sexual. Y entonces se va a influir nuestro comportamiento sexual por creencias religiosas, problemas psicológicos, relaciones sexuales traumáticas que haya habido. Todo esto puede condicionar eyaculación precoz. Tratamiento. Pues el tratamiento va a ser también escalonado, o hay que intentar hacer un tratamiento escalonado desde la terapia conductual, y esto lo manejan los sexólogos y es importante la relación con los sexólogos porque consiguen modular ese reflejo que decíamos antes. Fortalecimiento del suelo pélvico, porque ya hemos visto que en esa eyaculación, en el hecho fisiológico de la eyaculación, interviene mucho el suelo pélvico. Y luego la terapia medicamentosa. Terapia medicamentosa específica para que uno no eyacule en el momento que se desencadena el reflejo, no la hay. Lo que vamos buscando es artimañas para que ese paciente eyacule pues un poquito más tarde y le permita una relación sexual satisfactoria. Y dentro de esos fármacos pues tenemos anestésicos locales, que si te pones una crema anestésica a nivel del glande, pues va a disminuir la sensibilidad del pene y va a hacer que ese reflejo se desencadene más tarde. Y luego tenemos los fármacos de uso en psiquiatría, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina por todas las vías nerviosas que ponen en marcha el mecanismo de la eyaculación, pues son los fármacos más efectivos que hay. La laposetina, la fluoxetina, toda esta serie de fármacos en un paciente que en la esfera psiquiátrica está bien, lo que predomina es el retardo de la eyaculación. Y la respuesta es muy variopinta, puesto que, como decíamos, esto es un reflejo y cada uno tiene el que quiere. Yo he tenido pacientes que a la segunda pastilla del Serosat, de la paroxetina, venían diciendo que no eyaculaban, que se habían quedado, que no eyaculaban y que ahora esto era un sin vivir porque no podía eyacular y que no podía llamar, que se agotaba, hasta el que se toma la pastilla todos los días y no le produce ningún efecto. Bueno, pues es cuestión de ir probando. El tramadol, que es un derivado opiáceo, también ha demostrado que retarda la eyaculación y lo único que no se deben usar combinados el tramadol con los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Y algunos pacientes, cuando manifiestan un poquito de disfunción eréctil, se ha visto que los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, lo que hemos dicho del Viagra, todos estos, pues mejoran también la eyaculación cuando tienen mejor erección. Pues también los usamos por si acaso funciona. La eyaculación retardada, pues aquí es lo contrario, la dificultad recurrente o persistente para alcanzar ese reflejo que consiga la eyaculación, y esto produce, pues lógicamente, un deterioro en la calidad de la relación sexual y una ansiedad en el paciente. Causas asociadas a la eyaculación retardada, la edad. Con la edad vamos perdiendo conexiones axonales sensitivas y la sensibilidad del pene no es la misma a los 40
que a los 75. Bueno, pues la edad es un factor que se asocia a esa eyaculación retardada, a necesitar un estímulo durante mucho más tiempo, porque igual que hay que chillarles más para que te oigan mejor, porque el oído también está un poco perezoso, pues digamos que el pene también está un poco perezoso y necesita ese estímulo durante más tiempo. Pero sobre todo la principal causa son los fármacos. Tenemos mucha gente con fármacos para el ámbito psiquiátrico que en su efectos secundarios figura la alteración de la eyaculación y sobre todo la eyaculación retardada. Y luego los factores psicológicos, que no lo podemos obviar, y factores orgánicos, que son pues, determinadas enfermedades que pueden aparecer, como pueden ser patología medular, patología del sistema nervioso central, la diabetes tipo 1 de larga evolución por la neuropatía que produce. Todo eso puede ser una de las causas de la eyaculación retardada. Y no pongo nada del tratamiento porque si hay alguien que lo sepa, que me lo diga o lo aprendemos todos, pero un tratamiento como tal que podamos facilitar para acortar ese tiempo de latencia hasta la eyaculación, no hay, salvo que tengamos una causa etiológica concreta, una enfermedad concomitante que nos permita hacerlo. La eyaculación retrógrada, pues en este caso es la eyaculación en ese momento de recarga que decíamos de la uretra prostática, si hay una incompetencia del esfínter interno, que es el cuello de la vejiga, la salida del cuello de la vejiga hacia la uretra, como ahí se establece una cámara de presión y todavía no se ha abierto el esfínter externo, el semen se va a ir hacia la vejiga. Y eso es lo que es la eyaculación retrógrada. Generalmente la causa va a ser la incompetencia del esfínter interno y esa incompetencia del esfínter interno pues, puede ser de distinta causa. Lo más frecuente, cirugía retroperitoneal, cirugía prostática. Nosotros en una cirugía de adenoma de próstata para extirpar la parte central de la próstata, el cuello de la vejiga no lo cargamos, desaparece. Por lo tanto, el esfínter interno desaparece. Esos pacientes nunca van a tener eyaculación anterógrada, siempre va a ser retrógrada. Y luego enfermedades neurológicas que afecten sobre el sistema nervioso vegetativo y que provoquen un mal funcionamiento del esfínter interno. Y el tratamiento, cuando haya una causa establecida, pues tratamiento etiológico siempre que se pueda. Y muy importante que los alfa-bloqueantes que nosotros usamos en todos los pacientes o en casi todos los pacientes para el tratamiento de la HPP, ese alfa-bloqueante lo que hace es relajar el cuello de la vejiga y por tanto va a producir ese efecto secundario de la eyaculación retrógrada. Pues lo contrario, los alfa-adrenérgicos pueden contraer de manera vigorosa el esfínter interno para que no se produzca la eyaculación retrógrada. Y por último, y ya termino, la aneyaculación. Y lo más importante es que el síntoma va a ser el mismo. El paciente dice que no ve semen cuando termina, pero mientras que en la eyaculación retrógrada funcionan perfectamente las dos fases de la eyaculación, la fase de emisión y la fase de expulsión, el problema es que en la eyaculación retrógrada nos falla el cierre del esfínter interno y se va hacia la vejiga, pero en la aneyaculación no. En la aneyaculación lo que ocurre es de verdad un fallo en el mecanismo de eyaculación y no se va a producir la fase de emisión de todo el contenido seminal a la uretra y por tanto cuando llega el momento del orgasmo no va a haber eyaculación. Lo normal es que sea asociada a tratamientos de ámbito psicótico, tratamientos psiquiátricos complejos, ¿vale? Que producen una abolición totalmente del reflejo y del deseo sexual, y también con determinadas cirugías, ¿vale? Que dañan todo el suelo pélvico. Nosotros, a pesar de todo, a mí me gusta decir que el urólogo es el mejor amigo del hombre, con todo respeto al pobre perro, pero a la misma vez también hacemos una serie de agresiones al suelo pélvico que, bueno, pues tendremos que conseguir ser también el mejor amigo del fisioterapeuta, pero que ahí estamos, ¿vale? Y nada más, pues se asocia a este tipo de enfermedades y con esto, pues el tratamiento, si tenemos, igual que decíamos antes, si tenemos una causa clara, corregirlo, y si lo que vamos buscando es una eyaculación por tema de fertilidad, porque si no, como digo, no tenemos, da lo mismo, entre comillas, y con todos los respetos al paciente que sufre la aneyaculación y le moleste y le preocupe, pues lo que tenemos que conseguir mediante electroestimulación o vibroestimulación a través del recto,
hay estimuladores, vibradores que ponen en marcha, ¿vale?, todas esas aferencias nerviosas que tienen que ir al sistema nervioso central para poner en marcha los mecanismos de la eyaculación. Bueno, con eso, en pacientes parapléjicos que buscan fertilidad y que se necesita obtener muestra de semen para usar espermatozoides, ese sería el tema, el tratamiento, pero es un tratamiento puntual para conseguir una eyaculación puntual en un momento en que se necesite. Y por último, pues me gustaría compartir simplemente el pensamiento de Isabel Allende, que ella lo hace a nivel de la escritura, donde dice que escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo y preocúpate de todo el proceso que va antes del orgasmo. Y nada más. Muchas gracias. ¿Siento? Muy bien, Gracias. muchas gracias, Mariano. Con el doctor Mariano pues nos ha llevado desde la causa hasta el diagnóstico y tratamiento médico e incluso quirúrgico de estos dos grandes problemas, donde bueno, pues nos ha hablado de unos factores orgánicos y ha dado mucho valor e importancia también a todos los factores psicoemocionales que van en torno a estos dos problemas. Muchas gracias, Mariano. A vosotros. Hemos oído hablar desde la parte un poquito más médica, especializada, urología. Ahora pues ha llegado el momento de hablar de fisioterapia, ¿no?, del abordaje fisioterápico en estos pacientes. Para ello vamos a contar con la presencia del fisioterapeuta David Sánchez Rienda. David es experto en suelo pélvico, también en osteopatía y en psiconeuroinmunología. Además, tiene una larga y muy importante trayectoria académica, es profesor de multitud de instituciones y centros públicos y privados a lo largo de todo el mundo, podríamos decir. Y además también a nivel clínico asistencial pues desarrolla su actividad en el Centro de Fisioterapia Fisioblanes, especializado en suelo pélvico tanto masculino como femenino. David, es la hora de la fisioterapia. Venga. Adelante, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias al comité por haberme dado la confianza plena en aportar este granito de arena en el mundo masculino. Yo llevo, a ver, esto aquí, llevo 32 años dedicándome prácticamente al mundo de la mujer, porque empecé con el mundo del suelo pélvico femenino y el embarazo, hasta que pensé que, bueno, que el suelo pélvico no tiene sexo. Para mí el suelo pélvico es prácticamente lo mismo y hay unas pequeñas diferencias que ahora analizaremos, pero creo que se tiene que empezar un poco a enseñar y divulgar sobre todo el tema del masculino. Y creo que también tenemos que dar gracias al papel de los médicos, a los urólogos, porque sin ellos pues, este feedback no sería posible. Y es parte de esa colaboración y de ese diálogo entre fisioterapeuta y urólogo el que creo que a partir de hoy puede dar un cambio a nivel nacional. Entonces, pues muchas gracias a la parte médica, que es la que prácticamente nos apoyan más. También tengo que citar que es importante acabar el mes de noviembre con el movimiento del Movember, o sea que tenemos el día, vamos, cruzado. Entonces, como os decía, yo creo que la disfunción eréctil y la eyaculación precoz son dos disfunciones masculinas que hasta cierto punto ya es difícil de que el hombre hablemos de nuestras disfunciones del suelo pélvico. O sea, los hombres somos mucho más simples que las mujeres, nosotros tenemos una neurona que conecta cerebro con pene y poca cosa más. Entonces, ya que hablemos de una incontinencia urinaria, al hombre le es difícil, pero que hablemos de una disfunción eréctil o una eyaculación precoz, si es por un problema posquirúrgico, pues bueno, puede ser más fácil, pero que nos llegue a clínica de fisioterapia con una disfunción eréctil o con una eyaculación precoz es difícil. Y a veces tenemos que buscar nosotros esa causa o esa relación clínica, y creo que el deporte hoy día nos ha ayudado mucho a buscarlo, justamente por el tema del ciclismo o por el tema de la equitación, que son deportes de impacto directo, o a veces deportes de impacto indirecto, como puede ser el crossfit o puede ser deportes hiperpresivos, que van a debilitar la función eyaculatoria y la función miccional. Entonces, ahora,
Como hemos dicho antes, o han citado ya los doctores, tenemos que pensar que hay muchos disruptores de la función eyaculatoria o la función miccional, como es sobre todo el estrés, ¿vale? El estrés va a ser uno de los disruptores en el mundo de la disfunción eréctil, sobre todo la hipersimpaticotonía, como luego hablaremos. La obesidad. Se ha hablado de la importancia de la obesidad con las disfunciones sexuales y miccionales. Sabemos que cuanto más grasa tenemos, la grasa se va a comportar como un tejido glandular y es el principal disruptor de la testosterona gracias a la aromatasa, y es lo que nos va a hacer un poco, cuanto más grasa tenemos, pues como más femeninos somos, podríamos decirlo así. Entonces, pues la grasa o la obesidad es el primer tajante que tenemos que tener un poco erradicado. Los disruptores endocrinos. Vivimos en una sociedad tóxica que nos va a hacer también una desmodulación neuroendocrina y nos va a alterar la disfunción eréctil y la eyaculación. Por otra parte, todos los hábitos tóxicos, pues bueno, el exceso de azúcares, la cafeína, como hablaba nuestra compañera fisioterapeuta, toda esa hiperexcitación de la vejiga con los tóxicos, o las sustancias blancas como es el azúcar, los lácteos, etc. Y luego la práctica deportiva. Creo que la práctica deportiva va a ser el gran anzuelo dentro de la fisioterapia para no captar pacientes, sino para enseñar y divulgar al mundo masculino de que una mala práctica deportiva le puede llevar a una disfunción, ya sea diciendo sexual o de la eyaculación o de la erección e incluso miccional. Entonces es un poco la práctica sexual lo que nos va a reclutar más pacientes en nuestras clínicas de fisioterapia. Aquí incluso tenemos evidencia científica que están diciendo que la práctica del ciclismo mal gestionada, ojo, no quiere decir que el deporte sea malo, al contrario, el deporte es salud, pero la práctica deportiva, en este caso el ciclismo, que es un impacto directo sobre la zona perineal, va a producir una alteración sobre la disfunción eréctil, o sea, hay evidencia de eso. Es por eso, perdón, aquí. Entonces, hablando de disfunción eréctil y eyaculación precoz, como hemos dicho antes, el hombre no es solo próstata, no tenemos que decir, bueno, la única disfunción que tenemos nosotros es cuando hay una hiperplasia benigna o maligna de próstata, nos operan y ahí aparece una incontinencia urinaria o una disfunción eréctil. No, somos algo más y tenemos que entender esas disfunciones. Es por eso que la disfunción eréctil y la eyaculación precoz, la etiología prácticamente de la disfunción eréctil, como ha dicho, no voy a extender demasiado en el tema porque ya ha hablado nuestro compañero. Normalmente la disfunción eréctil aparece después de una cirugía prostática. El paciente te viene, me orino y tengo una disfunción eréctil. Ahí lo vamos a tratar. Pero, como han dicho, hay un origen vascular, endocrino, neurológico y sobre todo somato-emocional. ¿Cuántos pacientes nos vienen con estado de hipersimpaticotonía? Sabemos que la función de la erección está dominada sobre todo por el sistema neurovegetativo, simpático, parasimpático. El parasimpático va a ser todo lo que es la erección y el sistema simpático va a ser la eyaculación. Si yo estoy simpático-tónico, ya domina el simpático, como consecuencia tengo una eyaculación precoz. O al contrario, si estoy muy simpático, ¿qué ocurre? Que no llega la suficiente sangre al pene y puede tener una disfunción eréctil. Entonces, modular toda esa parte somatoemocional con pacientes que nos vengan hipersimpático-tónicos, cabreados con la vida, enfadados con su entorno, con un problema emocional, como decía nuestro compañero, va a tener una relación directa. Y ese va a ser nuestro principal patrón fisioterápico a modular, el sistema nervioso neurovegetativo. Por otra parte, las disfunciones preorgásmicas o posorgásmicas, aquí he diferenciado un poquito, porque cuando nos llega un paciente con una disfunción sexual, lo primero que tenemos que enseñar al paciente es: ¿tienes un problema de orgasmo o tienes un problema de orgasto? Porque hay veces que no se sabe la diferencia. El orgasmo es la representación cortical. Jolín, yo tengo una relación sexual, me gusta, no me gusta, me lo estoy pasando bien, mientras que el orgasto es todas esas modificaciones, esos cambios fisiológicos que se producen en los genitales externos cuando tengo una relación sexual. Eso quiere decir, una erección sería un orgasto. Pero un orgasmo es me gusta, no me gusta, me lo paso bien. Entonces son criterios que a veces tenemos que en la historia clínica fisioterápica como discriminar. ¿Pero a ti te gusta lo que estás haciendo o no? ¿O tienes una sensación de placer cuando tienes la relación sexual? ¿O es el típico gatillazo pero te gusta toda esa sensación o la relación entre el orgasmo y el orgasto? Es bastante importante a tener en cuenta. Entonces, dentro de la disfunción eréctil tendríamos que buscar como un saco de posibilidades. Por ejemplo, ¿tienes una dificultad para la erección? ¿Tienes un dolor durante la erección? Hay pacientes que te dicen, es que me duele durante la erección. O incluso tengo una retracción de forma durante la erección, lo que sería la enfermedad de Peyronie. Hay pacientes que tienen un pene que les sirve muy bien como percha para colgar la toalla porque se les tuerce cuando tienen una erección. Entonces, eso es una disfunción que le va a producir pues, un dolor y una incapacidad para tener una relación sexual. O hay pacientes que tienen una disfunción posorgásmica, es decir, bueno, me queda un dolor poscoital. Es que después de
tener una relación sexual, noto que tengo una sensación de dolor en la zona retropúbica o en la zona retrotesticular, o después de eyacular tengo un dolor en la zona de lo que sería la parte posterior de los testículos. Todo eso ya va a ser indicativo de la calidad miofascial del suelo pélvico. Como decía nuestro compañero, el suelo pélvico va a ser el starter para esa eyaculación, es el pistoletazo que nos da fuerza para esa erección, pero a veces puede ser que el suelo pélvico esté muy débil y como consecuencia esa eyaculación babeante o sin fuerza, o un suelo pélvico demasiado tónico, a lo mejor de un ciclista o de un paciente que está haciendo equitación, y lo que tiene es justamente demasiada acción de esos músculos, y esa hiperactivación miofascial le va a producir un dolor después de esa eyaculación o de esa erección. Entonces, a veces tenemos que modular eso, el papel miofascial de esos músculos, si están en exceso, están en defecto, duele antes, duele después, son criterios que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento fisioterápico. Y luego, a nivel de la alteración de la eyaculación, precoz, retardada, dolorosa, retrógrada, como ha hablado ya nuestro compañero. A nivel de la eyaculación precoz, sobre todo, importante, la hipersimpaticotonía. El paciente que nos viene, lo típico de, no, es que tengo una eyaculación precoz. ¿Desde cuándo? Sería la pregunta clásica. Pues desde que he dejado a mi mujer, o desde que tengo un cambio de trabajo, estoy enfadado con la vida. Yo siempre les digo, cuando estamos hipersimpaticotónicos, ¿qué nos ocurre? Estamos enfadados con el mundo. Lo que hacemos, ¿qué es? Lo primero que hacemos es apretar los flexores de las plantas de los pies, retraemos las fascias plantares, apretamos los puños, apretamos la boca, fruncimos el ceño, estamos en una posición como si fuéramos a pelear con alguien, y el esfínter anal y todo lo que sea el músculo del suelo pélvico se eleva, se contrae, y eso ya puede ser un condicionante a un dolor o a una eyaculación precoz. Entonces, ese estado de hipersimpaticotonía también es un desregulador tanto miofascial como del sistema nervioso neurovegetativo. Cuadros somatoemocionales e hipersensibilidad del glande, también como ha hablado nuestro compañero. Pacientes que te dicen, es que tengo eyaculación precoz, lo típica, la pregunta mágica, ¿desde cuándo la tienes? No, es que me hicieron la circuncisión porque tenía infecciones del glande. Ah, ahí hay una hipersensibilidad del pene, es por eso que tienes una hipersensibilidad que cuando entra el pene en vagina tienes una eyaculación precoz. Son detalles que nos van a dar un poco el criterio diferenciador en la terapia que elegiremos a nivel de fisioterapia. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos que vamos a tener dentro de la fisioterapia en estas disfunciones? Sobre todo, modular la sensibilidad de los genitales externos o internos. Ahora veremos cómo. Modular la respuesta motora del periné. Si decimos que el periné es importante en el hombre porque va a ser el pistoletazo de esa eyaculación, pues tenemos que mejorar esa respuesta motora de esos músculos. Y no solo los músculos del periné. El periné es un coactivador de todo el cuerpo y sobre todo de unas estructuras anexas como puede ser la fascia toracolumbar. Si tenemos las lumbares retraídas, el suelo pélvico no se va a activar de forma correcta. Tampoco las coxofemorales, las caderas. Si unas caderas están bloqueadas, va a tener también una disfunción mecánica sobre el suelo pélvico. No es lo mismo tener unas piernas en rotación externa que en rotación interna. Son disruptores miofasciales del suelo pélvico. O a nivel inguinal, el ligamento inguinal. Todo el ligamento inguinal tenemos el pasaje del conducto deferente, y no solo por el conducto deferente que va a tener una relación con el plexo vascular del retorno venoso del testículo. ¿Qué quiero decir con eso? Pacientes que os dicen, desde que hago un crunch, desde que voy al gimnasio a hacer abdominales, tengo un varicocele derecho o izquierdo, o tengo un dolor en la zona testicular. ¿Por qué? Porque hay plexos venosos que pasa por ese ligamento inguinal, pero no olvidemos que también están ilioinguinal, iliohipogástrico, genitofemoral, nervios que nos van a dar sensibilidad de esa zona. ¿Eso qué quiere decir? Que haciendo un abdominal mal hecho puedo llegar a producir un dolor inguinal y un dolor testicular, evidentemente que sí. Entonces, toda esa zona de la zona inguinal. Y no olvidemos que en la zona inguinal se ataca o se engancha el transverso, que hemos dicho que era el amigo íntimo del suelo pélvico. Entonces, tenemos ahí no solo pensar en el suelo pélvico, y si vamos a un fisioterapeuta de suelo pélvico masculino, ya no nos lo imaginemos con el guante y que nos va a introducir el dedo por el esfínter anal, sino que vamos a tener un montón de estructuras que nos van a ayudar a modular esa zona. Mejorar el aporte arterial y retorno venoso de los genitales externos, internos y anexos. Mejorar la tensegridad fascial, la miofascia y la viscerofascia, todas esas bandaletas neurovasculares pre o posquirúrgicas, o incluso toda esa uretra membranosa, toda esa membrana perineal que es donde va a atravesar el isquio cavernoso, bulbo esponjoso, que sea tenségrico para mejorar tanto la micción como la eyaculación. Mejorar la peristasis visceral, cuerpos cavernosos, esponjosos, prostáticas, elevador del ano. Recordemos que las vísceras tienen que tener buena peristalsis visceral. ¿Para qué? Para que tengan una mejor impregnación tanto neuroendocrina como vascular. Mejorar la respuesta neuroendocrina.
la edad, los disruptores endocrinos, las interacciones en los ejes neuroendocrinos, eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, glándulas suprarrenales, la interacción del tejido graso, ya lo hemos dicho, recuerden, tejido graso es inflamación de bajo grado, inflamación silente, y la actividad física como actividad terapéutica. Entonces, si nos metemos en las pautas de tratamiento de fisioterapia, vamos a la chicha, que es lo que nos interesa a los fisios. Empezamos con la vibración. Como ha comentado también nuestro compañero, la vibración es importantísima para modular la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Disponemos de diferentes dispositivos de vibración. No sé si, bueno, es un vídeo, no sé si se oye, da igual, no pasa nada. Son dispositivos de vibración que vibran a diferentes hercios y los vamos a colocar sobre todo en la zona de la membrana perineal, sobre todo el isquiocavernoso, el bulbo esponjoso, que va a ser la base de la uretra membranosa, centro fibroso del periné y transversos superficiales y profundos. Recordemos que también son pasaje de las ramas terminales del nervio pudendo. Como consecuencia siempre tenemos ahí la función miccional, función eyaculatoria y dolor pélvico, como hablaba antes nuestro compañero Carlos. Entonces, la vibración va a ser un elemento reeducativo básico. No podemos mejorar la función de un suelo pélvico si antes no trabajamos la propiocepción de ese suelo pélvico. Y pensemos que la propiocepción del suelo pélvico empieza con la vibración. Por otra parte, tenemos la neuromodulación. ¡Uy! Se me ha pasado. Bueno, neuromodulación percutánea. La neuromodulación percutánea son dispositivos que vamos a trabajar la modulación de la sensibilidad. Vamos a trabajar a nivel dermatomérico. Y no olvidemos que los dermatomas de S2, S3, S4, que sean justamente las ramas posteriores del plexo sacro, son ramas relacionadas con el pudendo, pero los nervios erectores que van a ir a darnos esa información de esa función de erección y de eyaculación salen de esos agujeros sacros por delante, esos nervios erectores. Entonces vamos a jugar con los dermatomas de esa zona, con los miotomas de esa zona y con los nervios de esa zona. Entonces tenemos estos dispositivos aquí, en los cuales trabajamos esos agujeros sacros, esos nervios cluneales que son atravesados por las fascias toracolumbares. Aquí neuromodulamos los agujeros sacros para mejorar la respuesta sexual de la eyaculación y de la erección. Aquí ya tenemos la neuromodulación transcutánea, en la cual colocamos unas agujas, que a veces los podemos hacer ecoguiadas, es mucho mejor hacerlo ecoguiada, o a veces no ecoguiada, en función de la anatomía y del paciente, y vamos a hacer una punción en la cual nos vamos a quedar muy cerquita del nervio para hacer una neuromodulación de esa zona perinerviosa, en el cual, por ejemplo, aquí del lado de la izquierda estamos neuromodulando un pudendo y en el lado de la derecha lo que sería la neuromodulación de los agujeros sacros para dar mejor respuesta. Esto es como le queda la zona glútea a un paciente después de hacer un tratamiento complejo entre nervios cluneales, nervio pudendo, agujeros sacros y toda la rama isquiopúbica. Entonces, aquí estamos dando una mejor respuesta neuromodulatoria de esa función de la erección y de la eyaculación. Aquí estamos lo mismo, hemos pinchado el isquiocavernoso y el bulbo esponjoso y aplicamos esas corrientes con diferentes hercios para modular esa función. Pensar que esto no duele. Normalmente cuando esto lo ve el paciente dicen, madre mía, me van a pinchar ahí. No duele, duele más en otra zona del cuerpo que ahí. Aquí estamos con todo un tratamiento en el uraco o en el isquiocavernoso o en el bulbo esponjoso. No olvidemos la parte anterior del abdomen, toda esa relación ilioinguinal, iliohipogástrica, genitofemoral, relacionada con la zona testicular. Entonces, si queremos que mejore toda esa zona y toda esa respuesta tanto motora como sensitiva de la pelvis, tenemos que neuromodular estos nervios, que va a pasar por ¿dónde? Ligamento inguinal. ¿Quién se acogía al ligamento inguinal? El transverso, y el transverso es el músculo que nos va a ayudar a mejorar la mecánica lumbar y a mejorar la respuesta miofascial de ese suelo pélvico. Aquí vemos, perdón, aquí también estamos haciendo, me pasé, un momentito, aquí estamos haciendo una neuromodulación del nervio dorsal del pene, ¿justo para qué? Pues para mejorar esa respuesta sensitiva del pene, en el caso de una eyaculación precoz, como decíamos. Entonces esto lo hacemos ecoguiado, nos metemos entre el ligamento suspensor y fundiforme del pene y ahí nos vamos a acercar a ese nervio dorsal del pene. Diatermia, ya hemos hablado, todas esas radiofrecuencias que lo único que van a hacer, lo mucho que van a hacer es mejorar ese lazo arteriovenoso, ese lazo fluídico. Vamos a producir una vasodilatación y recordemos que la erección es sangre, es aporte hemático dentro de esos cuerpos cavernosos. Como consecuencia, las diatermias o las radiofrecuencias nos van a mejorar mucho todo lo que sería esa
ese aumento de vascularización. Y dices, ¿dónde la coloco la diatermia? Sobre todo en los plexos sacros, recordemos la inflamación neurológica, y sobre todo en lo que sería el esclerotoma, lo que es el pubis, ramas isquiopúbicas e incluso pene propiamente dicho. Aquí el dispositivo NESA, que es un neuromodulador del sistema nervioso neurovegetativo, simpático-parasimpático. Y aquí tenemos los campos superinductivos, en el cual vamos también a estimular toda esa información muscular y nerviosa. Vamos a regular también lo que sería la respuesta miofascial del suelo pélvico con este dispositivo. Y luego aquí los aplicamos en charnelas toracolumbars o plexo sacro. Yo siempre le digo al paciente, dice, ¿pero por qué me pones esto en la zona de las dorsales? Yo siempre le digo, piensa que quien modula tu vejiga, o dicho de otro modo, de la forma más tonta, el paciente no sabe de esto, el paciente tenemos que hablarlo de forma tonta. Entonces le digo, los cables que están o que le vayan a llevar electricidad a tu pene, a tu vejiga, a tu próstata, a toda tu zona genital, salen de aquí arriba. El sistema simpático y el parasimpático de aquí abajo. Por eso te lo pongo aquí, para que modulemos esa activación y ese freno. Entonces, de esa forma modulamos las charnelas toracolumbares y los agujeros sacros. Aquí estamos viendo cómo combinamos diferentes técnicas invasivas y no invasivas, en el cual pues, trabajaríamos con esos nervios glúteos superiores, inferiores, pudendos, con diferentes dispositivos. Aquí también. Y a ver si pasa. Aquí estamos con un campo superinductivo y con una magnetotransducción, que ahora hablaremos de ella. La combinación de diferentes técnicas. Aquí es un poco más de lo más, lo pasamos así rápido para que se vea, pero es un poquito diferentes pacientes. Y luego tenemos la magnetotransducción, ¿vale? Que también es un dispositivo, la magnetolit, que justamente nos va a mejorar todo lo que es el proceso de angiogénesis, nos va a mejorar toda la regeneración tisular, va a aumentar todo lo que es la permeabilidad de la membrana celular, y también es un dispositivo que no molesta nada y nos va a dar mucha respuesta en lo que sería la disfunción eréctil y la eyaculación. Como decimos, este tipo de dispositivos no solo tienen que utilizar uno, sino es la combinación de varios o cómo utilizarlos entre ellos. Pasa ahora. Bueno, esto es un poquito lo mismo. Las ondas de choque, otro aparato en el cual, os tengo que ser sinceros, yo no soy mucho de aparatos, soy más de terapia manual, pero tengo que decir que hace poquito, hace unos 6-7 años que empecé con toda esta forma de trabajar, y ha cambiado mi forma de trabajar y sobre todo la calidad de respuesta del paciente. Entonces, las ondas de choque en el mundo de la disfunción eréctil creo que es un dispositivo maravilloso. A partir de la cuarta, quinta sesión combinada con diatermia, ondas de choque y magnetolit, el paciente mejora notablemente su erección. Falta evidencia, pero bueno, estamos en ello y supongo que la conseguiremos. Otra función de las ondas de choque es la producción de óxido nítrico, la regulación del óxido nítrico, como decía antes nuestro compañero. En las ondas de choque aquí vemos un poco cómo utilizarlas, sobre todo en los cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. Aquí vemos un poco cómo trabajamos el esclerotoma, a nivel todo lo que sería la tuberosidad isquiática, lo que sería el cruce entre el ligamento sacroespinoso, sacrotuberoso, centrofibroso. Lo podemos dejar estático, pero poquito rato. Y luego vamos a... Esto es la voz en off, lo siento, no la quité. Y la onda de choque, pues bueno, el paciente se piensa, bueno, pero ¿solo me la vas a aplicar en el pene? Pues no, tenemos que trabajar sobre todo el esclerotoma. Recordemos que el hueso está inervado y también vamos a mejorar la respuesta si trabajamos ese esclerotoma. Aquí vemos diferentes evidencia científica que hay de la onda de choque, ya hemos empezado a hacer cositas. Y luego dispositivos de vibración o de regulación de la eyaculación precoz, que son estos. Tanto el MyHixel como dispositivos que se colocan en la base del pene para mejorar la vibración. Y por último, os pongo este vídeo en el cual está un poquito alta. Vemos cómo sería el trabajo intracavitario, en el cual primero trabajamos todo lo que sea es la parte miofascial del bulbo esponjoso, el isquio cavernoso, el centro fibroso en el periné. Luego nos vamos a nivel intracavitario y cómo con ese dedo en pinza, en gancho, hacemos una inhibición del rafianococcigio. El rafianococcigio pensamos que es un elemento hipopresor y suspensor del suelo pélvico, que muchas veces pensemos que cuando tenemos que hacer un tacto rectal es meter el dedo al bote de Nutella y hurgarlo, no, o sea, es mucho más. Luego nos vamos a ir a todo lo que es la parte retroprostática, nos vamos a la parte de la fascia de Desnovilliers, las vesículas seminales, el trígono vesical, pero
¿qué pasa? Que tenemos el dedo dentro, pero no tenemos que olvidar que tenemos un dedo fuera, el pulgar. Y luego tenemos otro dedo, que también, o otra mano, mejor dicho, que también nos puede ayudar. Entonces tenemos que hacer un trabajo contiguo entre la mano que está dentro, el índice que está dentro, a nivel de aquí. Luego este pulgar y la otra mano, por ejemplo aquí liberando el uraco, el ligamento suspensor y fundiforme del pene. Estos pacientes que después de una cirugía prostática te dicen que le ha quedado el pene completamente hundido sobre la zona retropúbica, pues tenemos que intentar desenganchar todas esas fibrosis que van a aparecer aquí. Entonces coger el pene y estirarlo al mismo tiempo que cogemos ese isquio cavernoso, bulbo esponjoso, esas fibrosis que van a aparecer después de la cirugía. Aquí muchas veces podremos trabajar ecoguiado, con el dedo dentro de la cavidad rectal y con el ecógrafo a nivel suprapúbico para ver cómo esa fibrosis la vamos trabajando y la vamos inhibiendo. Si hacemos un tratamiento pre y post, vamos a ver las diferencias. Aquí, por ejemplo, trabajando todo lo que será el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso. Si estiramos el dedo índice, vamos a ir a la fosa isquiorrectal, abordamos el canal de Alcock, nervio pudendo, arteria y vena pudenda. Pero luego recordemos que tenemos otro dedo, como hemos dicho, siempre el gancho, con la membrana obturatriz, por el nervio obturador es psoas, es cadera. Entonces podemos hacer todo ese tratamiento conjunto entre la fosa isquiorrectal, la membrana perineal, la membrana obturatriz y todo hacer esa modulación de esos nervios o incluso por dentro de lo que sería la fosa ilíaca, todo ese pasaje del ilioinguinal, el hipogástrico. Y no olvidemos también toda esa vida facial que va a tener esa vejiga. Si queremos modular en el caso de una vejiga hiperactiva o en el caso de una incontinencia, tenemos que ir a desenganchar todo ese peritoneo que se engancha en la vejiga. Y luego ese trabajo en copa que hacemos sobre la vida prostática con un apoyo de bi-isquiorrectal o a nivel miofascial único o unilateral. Entonces, la idea es eso, de que no es solo mirar el perineo, sino es saber cómo tocarlo. No es solo meter el dedo en el esfínter de una persona, sino es tocarlo correctamente. ¿Ok? Pues gracias, ha sido un placer y espero que les haya gustado. Bien, muchas gracias, David. Me ha encantado la parte final de cómo de forma tan sencilla se puede comprender también esa parte de terapia manual, ¿no? Que tanto decías que era lo que más te gusta. Gracias a estos dos magníficos ponentes, pues nos han llevado desde las causas, ¿no? Hasta el diagnóstico, tratamiento médico, farmacológico, quirúrgico, tratamiento fisioterápico de dos grandes problemas, ¿no? Ellos han destacado que existen unos factores claros orgánicos, también hay un factor psicoemocional muy importante que nos invita a colaborar con otros profesionales sanitarios, ¿no? Que puedan ayudar a estos pacientes y al mismo tiempo mejorar la adherencia a tratamiento médico, farmacológico, como también fisioterápico. Y sin duda también hay un factor, también ha salido a lo largo de esta segunda mesa, que es el factor sociocultural. ¿Vale? El factor sociocultural es fundamental. Hablamos de educación sexual. Es muy importante esa educación sexual que sin duda ha dado lugar a que ahora mismo se estén celebrando estas primeras jornadas de fisioterapia y salud masculina. Esto hace 50 años hubiéramos sido 5 los asistentes, dentro de 50 años a lo mejor somos 700, ¿no? En marzo, se habló anteriormente, se celebró la primera jornada sobre fisioterapia y salud femenina, posiblemente motivada por la desigualdad en salud existente entre hombres y mujeres. Pese a esa desigualdad a favor del hombre, pues la esperanza de vida de los hombres es menor. Lo que significa que además de factores orgánicos, como han dejado muy claros, hay unos factores importantes también a tener en cuenta que son de género, es decir, la masculinidad. Antes, un poquito antes de empezar la mesa, pues nos echábamos unas risas, ¿no? Hablando de esa masculinidad. Esa masculinidad que desde bien pequeños es la que nos lleva a sufrir accidentes, a veces incluso mortales, o que ya en fase adulta pues nos impide hacer uso de los sistemas de prevención que existen sanitarios para evitar ciertas causas, ¿no? Provocando pues estos problemas que hoy se han traído aquí. Han hablado mucho, han aportado una cantidad de información tremenda, ¿no? Con una capacidad de comunicación increíble. Tendría muchísimas preguntas que hacerle, pero hay una tercera mesa también importante. Solo voy a hacer una única pregunta. Urólogo, fisioterapeuta, el urólogo necesita de la fisioterapia necesita de la urología.
Sabemos que pues, en el día a día, pues, esto lo hablamos mucho, el equipo, ¿no? El trabajo multidisciplinar, pero quería, pues, aprovechando esta ocasión, ¿no? En la que pues, hay estudiantes, hay profesores, hay también pacientes, hay instituciones, me gustaría que nos contarais de qué forma sería la ideal para que pudierais colaborar de forma directa, lo más directa posible, todo en beneficio de los pacientes y del éxito sanitario. Una única pregunta, breve, por favor. A ver, yo creo que ya nadie discute que el tratamiento debe ser multidisciplinar y que se debe trabajar en equipo, porque ya la consulta de un individuo solo pues no se estila, y creo que eso lo tenemos claro. En el ámbito en concreto que estamos hablando, yo creo que es fundamental. ¿Qué nos gustaría? Nos gustaría poder trabajar primero que en los centros, yo te hablo desde el punto de vista de la sanidad pública, tuviéramos realmente especialistas de suelo pélvico, tanto femenino como masculino, dentro de los servicios de rehabilitación de nuestros hospitales, porque realmente cuando tú entras a los servicios de rehabilitación, yo todo esto que ha enseñado no lo había visto por ningún lado, ¿no? Es decir, evidentemente que la rehabilitación osteomuscular y tal es la principal, pero en nuestro ámbito nosotros lo que necesitaríamos sería una persona de referencia con un equipo por debajo, ¿vale?, con el que pudiéramos establecer una relación continua. Y luego, el paciente que tú sabes que va a someter a una cirugía radical, o a una, bien sea de próstata, bien sea de recto, una cirugía perineal, por un problema de estenosis de uretra, cualquier tema, pero un paciente que ya sabes que es candidato a sufrir las consecuencias de un tratamiento que, por otro lado, es inevitable y nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible para minimizar el daño, pues ese paciente ya se debería de ver antes, en conjunto, un fisioterapeuta y un urólogo. Se conocería al paciente de entrada, porque luego, cuando tenemos el problema, nosotros podemos explicarle al paciente el problema, pero yo no soy un fisio y no sé explicarle lo que magníficamente explicáis vosotros. Como vosotros desde el punto de vista urológico, pues tampoco vas a poder entrar en ciertos detalles que son puramente urológicos. Eso para empezar, el paciente conocería de antemano a lo que se va a enfrentar. El equipo conocería al paciente y la recuperación posterior, o más que la recuperación, la captación de ese paciente para continuar después sería muy fácil. Y es imprescindible el feedback de, por mi parte, el paciente que le mando al fisioterapeuta, cómo va a ser ese paciente y lo que se va a encontrar si hacemos un equipo antes, en conjunto, toda esa parte de consulta tediosa de explicarle qué te han hecho y que me han quitado la próstata, pero te han quitado la próstata, que es una prostatectomía radical, es una RTU. Todo eso, si tú ya vas con el paciente y el equipo, pues toda esa parte ya la estaríamos quitando del medio y ahorraríamos tiempo, iríamos a lo concreto que es el tratamiento. Desde el momento, yo creo que se explican las cosas, el paciente asume mejor todo. Y luego es fundamental, aparte de tener el especialista, como he dicho, en los servicios públicos, el feedback. Es decir, yo mando a un paciente hoy en día, desde mi hospital, le pido un PSA porque lo he operado de la próstata, viene a los 3 meses, viene a los 6 meses. ¿Cómo lleva la incontinencia? Estoy esperando que me llamen. Eso hoy en día no es tolerable. Y si hay alguien de nuestra política, de nuestro sistema, ¿vale?, pues hay que darle la misma importancia que a otras patologías, porque te puedo asegurar que el paciente de 60 años que tiene que usar pañal continuamente le genera tal conflicto que limita sus actividades de cabo a rabo. Entonces, es decir, yo no puede ser que haga una interconsulta con la mejor intención, incluso al mejor profesional, sabiendo que cuando lo coja lo va a tratar muy bien, pero es que esa patología 6, 9 meses después no es la que yo he mandado. Tendría que volver a valorar al paciente para decir, te mandé esto, pero es que te mando esto, más un desastre posterior, porque llevamos 9, 12 meses esperando a que tú puedas ejercer tu tratamiento. Entonces, para mí sería fundamental abordar desde el primer momento en equipo y, por supuesto, que se pudiera acceder el paciente al profesional y el profesional al paciente de una manera mucho más ágil, porque si no, se complica todo mucho más. Ese es mi punto de vista. Muy bien, Mariano, muchas gracias. Antes... Ya para terminar, David, antes, ahí entre bambalinas, le comentabas a Mariano, me encantaría trabajar con un urólogo, ¿vale? Pues ahora es tu turno. A ver, yo creo que
el gran problema es el conocimiento y la sociabilización del tema. O sea, yo creo que la mujer hace 30 años, pues bueno, se orinaba encima y era un problema. Hoy día ya no. Con la mujer se ha hecho un camino, con el hombre lo estamos empezando y esto es una prueba de ello. Entonces, si ya los fisioterapeutas, yo me encuentro que a veces vamos a congresos y exponemos casos o campos masculinos y el propio fisioterapeuta o las propias universidades desconocen el mundo de la salud sexual masculina, si ya los fisioterapeutas los desconocemos, los urólogos lo van a desconocer más. Entonces, yo creo que el problema, o sea, la cuestión es eso, que haya esos encuentros, porque creo que esto es un evento magnífico, para que ellos sepan de nosotros y nosotros sepamos de ellos y que haya ese feedback. Y que ese paciente, pues que está en retroalimentación entre nosotros, vaya buscando un poco esas soluciones. Pero sobre todo es el conocimiento y que socialmente el paciente masculino, cuando tiene un problema, ya no digo una prostatectomía, sino un pudendo, una estenosis uretral por un deporte, una dificultad miccional, una eyaculación precoz, lo que sea, no se encuentre perdido, no se encuentre solo y no sepa decir, ¿y dónde voy? Sí, voy al urólogo, pero claro, es que el urólogo pobre es que tampoco no sabe dónde derivarlo, porque no tiene armas, estrategias para decir, ¿dónde lo derivo? Entonces, creo que lo más importante es, dentro de la fisioterapia, a nivel ya docente, a nivel de las universidades, a nivel de los cuerpos docentes, se empiece a aplicar, como se ha hecho como se ha hecho a nivel femenino, que haya ese camino y que a partir de hoy, cuando salgamos todos de aquí de esta sala, pues empecemos a divulgar socialmente, en redes, que no es por el ego, salir en redes no es ganarte un ego ni ganarte un punto aquí, sino es educarnos socialmente de que el hombre tenemos sitios para ir, sea a nivel médico o sea a nivel fisioterápico. Muy bien. Yo creo, perdona, Jacinto. Solamente y la puntualidad es... Perdona, Mariano, te dejo terminar la mesa. Es decir, Vale, termina tú. Un honor para mí. Termina. Bueno, simplemente que yo he aprendido tanto que lo que siento ahora es que he estado perdiendo mucho tiempo. No, porque yo desconozco... Qué maravilla. No. Con esto lo que quiero decir es que yo desconozco, como urólogo, realmente cuáles son vuestras armas. Claro. Y a mí me gustaría saber, Pues para para eso yo estamos. tener esperanza en el paciente, que si no lo puedo ver contigo Claro. al lado, pero yo digo, no se Es preocupe, porque el fisio le va a hacer esto, esto y esto, Es porque eso. sé que tenemos armas para tratarlo. Eso por un lado. Y también me gustaría que vosotros supierais ver el daño que nosotros hacemos. Y si tú entraras a una cirugía radical de próstata y nos vieras, pues probablemente te irías dándonos palos diciendo, pero bueno, esta gente pero me está bueno, destrozando si al hay- paciente, porque claro, yo cojo la fascia endopélvica, raca, y el elevador del ano con una torunda, raca, para quitarlo, para poder... Y meto el dedo y toco... Mira lo que está haciendo Pero este bueno, hombre. es vuestra situación y tenéis que Pero hacerlo. bueno, pero tú Nosotros verás estamos que... para coser los rotos. Claro, pero quiero decir, pero que al final verás decir, bueno, ya me explico lo que pasa, pero sería más fácilmente entendible para todos. Claro. Para nosotros vuestro tratamiento y para vosotros Claro. el Sí, paciente sí. que os mandamos, porque evidentemente no es campo vuestro el de la cirugía que nosotros hacemos. Entonces, sería muy interesante ese cambio de información, ¿vale? Para uno conocer realmente a lo que se enfrenta. Bueno, Totalmente. Pues nada, Un esperamos placer, muchas gracias. que esto haya quedado grabado Yo creo que sí. para que lo vean los políticos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Cerramos un placer. esta mesa y damos paso a la siguiente. Gracias.